Frente a la pregunta, ¿cuál es la forma de actuación frente a la violencia de género en términos individuales, pero también, digamos, en términos colectivos? Una primera forma de abordar alguna respuesta a esa pregunta es pensar de qué manera el Estado, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias, y particularmente en las provincias de Buenos Aires, ha actuado frente a las situaciones de violencia de género. Eso de alguna manera entendemos que nos ha impulsado un paradigma de intervención que se viene replicando en distintos ámbitos, incluso por fuera de lo estatal. Cuando desde las organizaciones sindicales, cuando desde las organizaciones feministas pensamos cómo actuar frente a las situaciones de violencia de género, entiendo que muchas veces lo que hacemos es replicar una forma de intervención que hemos aprendido a partir de las definiciones que ha hecho el Estado frente a las situaciones de violencia de género. Desde los feminismos siempre se ha interpelado al Estado para que dé una respuesta frente a las situaciones de violencia de género, no solo por la cantidad de obligaciones a nivel internacional que el Estado argentino ha tomado como responsabilidad frente a las actuaciones en términos de violencia de género. Esto es tratar de generar políticas públicas de prevención de la violencia de género, de la erradicación de la violencia de género y de la sanción frente a la violencia de género. Al decir de Rita Segato, mucho del feminismo nos hemos de alguna manera seducido frente al Estado y le hemos pedido al Estado que intervenga frente a las situaciones de violencia de género en el ámbito privado, pero también que intervenga el Estado frente a las situaciones de violencia de género cuando es el propio Estado quien produce esa violencia de género. ¿En qué estoy pensando en este punto? El Estado es, además de quien tiene la obligación de actuar frente a las violencias de género, son estados que sobre todo en América Latina y particularmente en los últimos años, han tenido sesgos muy violentos también por parte del Estado. Aquello que en la ley de violencia contra las mujeres se identifica como violencia institucional, esto es aquella violencia que producen tanto por acción o por omisión los funcionarios estatales, lo que está en el fondo de esa definición de violencia institucional es la violencia estatal. Todos sabemos que el Estado, a partir desde la Revolución Francesa en adelante, ha sido, digamos, el que hace un uso legítimo de la violencia, pero en estos contextos vemos con mucha preocupación que un Estado que tiene que actuar frente a las violencias de género es también un Estado que propicia muchas situaciones de victimización y de violencia de género, incluso, digamos, contra aquellas mujeres que van a pedir una respuesta de protección por el Estado, aquellas mujeres que han presentado una denuncia en sede judicial y en sede policial y reciben malos tratos por parte de los funcionarios públicos, o que por su inacción promueven que las situaciones de violencia se vuelvan a repetir. También tenemos un Estado que es violento de manera directa contra mujeres y personas trans y travestis, y en esto estoy pensando centralmente en la cantidad de violencia, de víctimas de violencia estatal, de mujeres encarceladas, de mujeres que han sido criminalizadas y que sufren violencia directamente por parte de los agentes estatales en sus cuerpos, en su sexualidad, aquella violencia que sufren las mujeres trans y travestis que están en contextos de prostitución o que han sido criminalizadas por distintos delitos, esa violencia que se manifiesta en sus cuerpos a través de requisas forzosas en la vía pública, de violencia sexual en los lugares de detención por parte centralmente de las fuerzas policiales. O sea, tenemos por un lado un Estado que tiene que cumplir con la obligación internacional que asumió en el marco de los derechos humanos y los derechos de protección a las mujeres, que tiene que generar políticas para nuestra protección, y políticas que eviten la violencia de género, y por otro lado tenemos un Estado que muestra cada vez más su sesgo violento. Eso me parece que es un tema importante para pensar desde qué punto, digamos, y desde qué momento de nuestras intervenciones en situaciones de violencia vamos a acudir al Estado, buscando esa protección, teniendo al menos en cuenta esto, que además ese Estado es un Estado muy violento. Entonces,
lo que el Estado propicia en términos de intervención en políticas públicas, que es la denuncia individual como el disparador para que la intervención del Estado se haga efectiva. O sea, si no hay políticas públicas que prevean de alguna manera las situaciones de violencia, sino que la mayoría de estas políticas públicas que se han definido a nivel de los del Estado nacional, pero también de los estados provinciales, se ha concentrado en la intervención frente a los casos a partir de la denuncia, y esa denuncia es una denuncia individual y concentrada exclusivamente en la sede policial o judicial. Esto es una definición de una política pública que ha concentrado la respuesta estatal frente a las situaciones de violencia de género y frente a las situaciones de violencia contra las mujeres en un abordaje individual que se concentra exclusivamente en la instancia judicial y policial, en una gestión judicial y policial de los casos, que reduce una problemática de enormes cantidades de dimensiones a nivel social, como es la violencia de género, y a nivel estructural a un abordaje individual a partir de la identificación de la propia víctima de un hecho de violencia. En esto, digamos, podemos ver la multiplicidad de publicidad por parte del Estado de impulsar la denuncia individual, ¿no? Esto que vemos en los carteles de Yamal 911, Yamal, la línea 144, promoviendo estas situaciones de violencia que son necesarias, por supuesto, pero que no siempre, digamos, son la respuesta adecuada para distintas situaciones que pueden aparecer en distintos ámbitos, incluso pensado centralmente en el ámbito laboral. Nosotros hemos acompañado desde distintos aportes que se han hecho a la mejora de la toma de las denuncias, pero también entendemos que la denuncia tiene que ser parte de una estrategia mucho más amplia e integral. Lo señalo centralmente porque muchas veces en lo que se replican en las actuaciones en los ámbitos sindicales, de las organizaciones sociales, las organizaciones feministas, las organizaciones políticas, es incentivar la denuncia individual como el único camino a seguir frente a las situaciones de violencia, y entendemos que frente a esas denuncias individuales el Estado lo que hace es un abordaje muy reducido de la problemática que se concentra centralmente en las instancias judiciales y policiales. ¿Qué quiero decir con esta concentración exclusiva en la instancia judicial y policial? Que las otras áreas del Estado que deberían estar acompañando esos procesos de intervención judicial y policial no aparecen, digamos, como prioritarias en las definiciones de las políticas públicas. No hay áreas social, de derechos humanos, o el área de economías populares, el área de vivienda interviniendo frente a las situaciones de violencia, sino que se concentra en esa situación individual, y que surge a partir de un reconocimiento de la propia víctima de esa situación de violencia. El Estado lo que delega de alguna manera es la responsabilidad en la víctima de identificar esa situación de violencia y de encontrar incluso de manera individual las salidas, lo pongo entre comillas, las salidas frente a las situaciones de violencia. Algo que aparece en todos los fundamentos de las políticas públicas y en los diseños institucionales del Estado es que desde la violencia se puede salir. A partir de un reconocimiento de los derechos individuales, siempre se puede salir, y lo que hay que hacer frente a esas salidas es encontrar una respuesta individual, armar una estrategia individual de salida, que en todo caso el Estado acompaña pero no impulsa. Y ahí entiendo que hay una serie de explicaciones de por qué este modelo de abordaje individual, concentrado exclusivamente en un abordaje judicial y policial, ha fracasado. Y digo que ha fracasado por la enorme cantidad de denuncias de violencia que se siguen presentando en el ámbito estatal, y por la enorme cantidad de femicidios que ocurren en nuestro país, incluso de femicidios que han ocurrido con denuncias previas. O sea, que el Estado no ha protegido a las víctimas tal como las víctimas buscaron en esa respuesta estatal. Entonces, entiendo, digamos, que es una limitación reproducir esta lógica, este paradigma de intervención individual que se ha definido desde el Estado, reproducirla como la única respuesta que podemos pensar desde otros organismos que están fuera del Estado. No puede ser, digamos, desde el ámbito laboral, desde los espacios de trabajo, de los ámbitos sindicales, pensar otro modelo de intervención
frente a los casos de violencia de género que no replique este modelo de intervención completamente, digamos, seguritario, como hemos definido en algún lugar, digamos, en parte incluso de la bibliografía que hemos sumado para este trayecto, ese modelo seguritario que se concentra en la gestión judicial y policial de los casos, y que la respuesta estatal frente a esto son aquellas respuestas que fortalecen incluso, digamos, una protección individual que entendemos se viene copiada de las políticas de seguridad. Fíjense que gran parte de lo que el Estado propone como una medida de protección a las víctimas de violencia de género son las medidas de protección que le propone a las víctimas del delito. Frente al gran, digamos, predominio de las políticas del miedo, seguritarias, del miedo al otro, de las políticas frente a la inseguridad como el gran problema para abordar por parte del Estado, cuando el Estado quiere abordar la problemática de violencia contra las mujeres y de violencia de género, replica el mismo modelo de respuesta que le da a una víctima frente a una situación de delito. ¿En qué estamos pensando en esto? En ejemplos concretos como es el uso del botón antipánico para las víctimas de violencia de género, que es el mismo botón que se usa, digamos, el mismo sistema que se usa de alerta frente a los temas de inseguridad ciudadana o de inseguridad social frente a otras acciones delictivas. El uso de las tobilleras para los agresores, que es lo mismo mecanismo que se utiliza para el control y la vigilancia de aquella persona que haya cometido un delito, y acá, digamos, no estamos hablando en los mismos términos, no siempre los agresores han cometido un delito, en todo caso, digamos, es una instancia de protección hacia la víctima, y ahí, digamos, en eso nos parece que hay un problema en términos de que esa sea la única respuesta por parte del Estado. Las aplicaciones de seguridad en la provincia de Buenos Aires, cuando queremos descargar una app de seguridad que se impulsa desde el Ministerio de Seguridad para denunciar hechos delictivos, aparece también la posibilidad de denunciar la violencia de género, y este abordaje, digamos, individual que se sigue reproduciendo, que tiene que ver con el llamar a algún número telefónico, sobre todo el 911, que es el número de actuación frente a situaciones de emergencia en casos de delitos o en casos de violencia de género. La respuesta estatal es la misma. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay un modelo, un paradigma de definición de la política pública estatal que ha sido un paradigma seguritario que se concentra en el abordaje judicial y policial de los casos, que ha dado respuestas que copia de las respuestas, digamos, que proponen para las políticas de seguridad cuando son casos de violencia de género, y que entendemos que ese modelo de abordaje ha dado muestras acabadas de su fracaso en cada nuevo hecho de violencia que se denuncia, en cada femicidio nuevo que ocurre en nuestro país, y que necesitamos pensar en un modelo de abordaje diferente que contemple, digamos, una respuesta más colectiva. En eso forma parte, digamos, centralmente el trabajo final de este trayecto, en poder pensar modelos de abordaje de los casos de violencia de género y de violencia contra las mujeres que ocurran en el ámbito laboral, que no reproduzcan lo que el modelo estatal ha venido reproduciendo y que, insisto, ha dado muestras fehacientes de que ha venido fracasando en cada nuevo hecho de violencia que se replica.